Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, ahí creo que ya se está visualizando el PPT. Sí, lo viste. Así Sí, es. podemos ver. Perfecto. Bueno, sí, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar un estudio que nosotros hemos venido desarrollando en el ámbito de la formación de la identidad profesional, en la formación inicial del profesor. Es un trabajo que se enmarca en el proyecto Fondesit Regular 120-1084, que financia la Agencia Nacional de Investigación de acá de Chile. Y es parte de un conjunto de trabajos de investigación que venimos desarrollando justamente en el tema. Entonces estamos encantados de poder presentar estos resultados a ustedes asistentes y le agradecemos mucho la presencia. Ser profesor en pandemia, identidad profesional y salud laboral desde los medios de prensa escrita. El trabajo está organizado de la siguiente forma. Vamos a partir por la introducción, luego a la metodología, que las voy a presentar yo, para luego los resultados y la discusión, presentarla Paula y Josefa. Bueno, lo que tenemos nosotros acá es básicamente una situación compleja que ha caracterizado el mundo de la educación. La educación se ha transformado al contexto de la educación en situación de emergencia, y justamente nosotros lo que hemos procedido a realizar es a investigar, a estudiar qué es lo que está ocurriendo con la identidad profesional del profesor en los medios de prensa escrita. Los medios de prensa escrita han publicado un conjunto de información relacionada con la educación de emergencia, con el rol y el funcionamiento de los profesores bajo este contexto. Y desde esa perspectiva es que nosotros hemos decidido tratar de entender qué es lo que pasa con esta construcción, esta representación social, ¿cierto?, de lo que es el funcionamiento pedagógico de los profesores, el rol social que ellos tienen, y esto cómo está impactando en la construcción de sus identidades profesionales. Acá hay una noticia, dice: la odisea de los profesores rurales en pandemia, de tareas a domicilio, hasta furgones, escuelas, que es una constante, diría yo, que se ha presentado en muchos países, sobre todo países latinoamericanos, en donde los profesores han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder adecuar los contextos educativos bajo el contexto de emergencia por COVID-19, llegando incluso a tener que trasladarse, ¿cierto?, a zonas rurales, atravesar vastos campos para poder acceder a sus estudiantes y entregarles la educación que ellos requieren, y además de eso instalar ciertos procesos de protección del cuidado de la salud de estos estudiantes también. Y nosotros nos hemos interrogado entonces qué es lo que estaría sucediendo con la identidad profesional de estos maestros a partir de estas noticias. La identidad profesional, porque sin duda que desde el mundo social hay un conjunto de información que transmite lo que significa ser profesor en general. Tenemos noticias, tenemos poemas, tenemos cuentos acerca de cómo deben ser los profesores. Desde esa perspectiva, el mundo social actúa como un constructor de identidades profesionales docentes también. Lo que aparece acá es un poema de Gabriela Mistral, poetisa chilena, en donde justamente ella escribe el decálogo del maestro. Y en este decálogo, si se fijan, anota un conjunto de características y de funciones que a juicio de ella deben desarrollar los profesores. En el fondo lo que está haciendo este poema de alguna forma es prescribir un tipo de identidad profesional docente. Así, de esta forma, nosotros nos preguntamos también acá, ¿por qué estudiar la identidad profesional del profesor? ¿Por qué importa esto? En primer lugar, porque la identidad profesional, durante las últimas décadas, los estudios sobre este constructo alertan e informan de cómo un mayor desarrollo de la identidad profesional de alguna manera mejora para estos docentes sus condiciones laborales. Es decir, que en la medida que un profesor se siente más identificado, es capaz de gestionar su espacio de trabajo de tal forma que él puede sentir que está trabajando de una mejor manera. Se asocia también con una mejor calidad de vida en general, con una calidad de vida laboral, con satisfacción laboral, con motivación académica. A partir de eso,
docentes que logran desarrollar sistemáticamente una identidad profesional, también logran mantener y desplegar un adecuado desempeño profesional. Se orientan hacia el desarrollo de su carrera profesional, es decir, buscan formarse mucho más en su campo de acción. Por otro lado, también la literatura advierte hoy en día que gran parte de la formación del profesor básicamente es construir identidad profesional. O sea, cuando en educación superior a los profesores se los forma, finalmente lo que se está haciendo más o menos sistemáticamente es construir su identidad profesional. Además, hay bastante literatura que nos advierte de cómo los profesores hoy en día se encuentran en un proceso de construcción de identidad profesional conflictuada. Conflictuada justamente por las demandas sociopolíticas que el medio impone, ¿cierto?, a la labor docente, que muchas veces los profesores sienten esto como una sobreexigencia de su rol. Y con el planeamiento de políticas educativas que muchas veces son consideradas descontextualizadas al mundo real del trabajo docente. Entonces eso genera un conflicto en la construcción de su identidad profesional. Y por último, porque también bajo el contexto de educación de emergencia, en este caso la pandemia por COVID-19, el mundo, el cuerpo social transmite un conjunto de información que de alguna manera puede ser sensacionalista con respecto a lo que significa educar en tiempos de pandemia, y se le puede asignar atributos de heroísmo, o por otro lado, cuando los medios de prensa juzgan, ¿cierto?, que el rol social docente no se está llevando a cabo adecuadamente, también pueden ser considerados como verdaderos villanos. Es decir, los medios sociales pueden exaltar el rol docente, o por otro lado pueden destruir también el ejercicio de la profesión a partir de cómo ellos están visualizando que están llevando a cabo la tarea bajo la educación de emergencia. Bueno, acá yo quiero presentar algunos conceptos, ¿cierto? En primer lugar, es interesante tratar de entender más conceptualmente qué es esto de la identidad profesional. La literatura viene a señalar que la identidad profesional es un elemento de la identidad personal, y que sencillamente te permite construir significados y también sentidos acerca de lo que implicaría ser profesor. Es un proceso que se inicia mucho antes de la formación inicial. Generalmente en la educación primaria ya comienzan a aparecer ciertos elementos que te permitirían aproximarte a lo que significa ser profesor. Y en la formación inicial docente es cuando más se entregan conocimientos justamente para que los estudiantes se profesionalicen como tal. Y desde esta perspectiva, entonces, es que es una identidad que, si se fijan, está en permanente construcción, no termina con la formación inicial, sino que cuando los profesores se insertan a sus contextos de trabajo, siguen elaborando esta identidad profesional, y como yo les comentaba, puede muchas veces entrar en conflicto. E incluso algunos autores señalan que la identidad profesional del docente se compone de subidentidades que podrían justamente entrar en conflicto bajo determinadas condiciones. Bueno, son atributos, son un conjunto de atributos, de valores, de creencias, de saberes en general, ¿cierto? Y que están muy involucrados con ciertas dimensiones, como se señala ahí, como la motivación laboral, la autoimagen profesional, la autoeficacia profesional también, la percepción de la tarea y el compromiso con la profesión. Entonces, básicamente hay un conjunto de elementos que van a actuar como predictores del desarrollo de esta identidad profesional, y dentro de estos predictores estarían justamente aquellos que son de tipos sociales y que impulsan justamente a que los profesores desarrollen un tipo de identidad profesional particular según la información que ellos transmiten como representación social de la profesión. Acá aparece un modelo sencillo de cómo se desarrolla la identidad profesional del profesor. Si se fijan, según de ahí, hay una dimensión personal que es aquella dimensión cognitiva, subjetiva, en donde el profesor va interpretando esta información, va almacenando un conjunto de saberes que le permiten sentirse parte de esta profesión,
Hay una dimensión que es más social, que tiene que ver con el ejercicio mismo de la profesión, en donde aparecen prescripciones que son sociales, y aquí es donde entran los medios de prensa escrita también, además de las macropolíticas, las micropolíticas también, los procesos de formación docentes inicial y continua también actúan como elementos importantes en la construcción de esta identidad profesional. Y por otro lado hay una dimensión contextual que es el campo de trabajo mismo, que tiene que ver justamente con ese escenario real, ¿cierto? Donde aparecen los problemas locales vinculados al ámbito de la profesión docente, de lo que significa educar, de lo que implica enseñar, ¿cierto? A los estudiantes, y se transmite un conjunto de saberes. Es una dimensión que incluye también la afiliación con sus pares, por ejemplo, a través de los gremios. Y eso finalmente, en términos generales, es lo que estaría impulsando la construcción de esta identidad profesional de los profesores. Dentro de estos factores, ¿cierto? Que son generadores de identidad profesional docente, yo les señalaba que hay unos que tipifican como socioculturales o como sociales. Es una perspectiva sociocultural de la identidad profesional. Y en este modelo lo que de alguna forma se viene a señalar es que aparece, si se fijan, el maestro como tal en el centro, cuestionándose respecto de qué significa ser profesor, cuán profesor soy yo también, cuánto me siento parte de esta profesión, en un contexto, ¿cierto?, que es sociocultural, que entrega un conjunto de símbolos, de significados, elementos de alteridad también que hacen distintiva a la profesión docente de otras profesiones. Y desde ahí entonces es que el docente va construyendo estos significados o estos sentidos subjetivos que uno los podría operacionalizar en términos de creencias acerca de la profesión, valores, los roles que debe cumplir como profesional docente, y cuán capaz me siento también yo en el ejercicio docente. Acá aparece un meme en este costado, dice: el mejor profesor que existe es el que insiste en enseñarte por más que te cueste aprender, que sería otro ejemplo, ¿cierto?, de la función social en la construcción de esta identidad profesional, cómo los memes transmiten representaciones sociales acerca de qué significa ser profesor también. Bueno, y este es un proceso permanente, por eso es que se dice que la construcción es dinámica, también es compleja, ya es una construcción permanente, y justamente en periodos como el que nos encontramos hoy, que tiene que ver con la pandemia que afecta a nivel mundial, es cuando esta identidad puede estar tensionada justamente por las demandas contextuales, las demandas socioculturales, y en este caso sería el rol que podrían tener las noticias. Acá aparece una noticia, dice, para que nos vamos dando cuenta, dice: enseñar, estudiar y acoger en tiempos de pandemia, y sin duda que este periódico está hablando de lo que significa ser profesor en pandemia. Y así como está esta noticia, hay muchas noticias en la red que de alguna forma están prescribiendo lo que significa ser un profesor en pandemia. Bueno, acá tenemos un conjunto de autores que ya nos advierten cómo, desde una perspectiva sociocultural, los medios de comunicación prescriben identidades docentes. ¿Por qué? Porque hay un intercambio simbólico, ¿cierto?, de significado justamente de lo que es el profesor. Los medios de prensa son capaces de no solo entregar información, sino que construyen realidades sociales, y junto con eso van construyendo identidades también. No solo docentes, sino que en general en la comunidad se van construyendo identidades a partir de la información que nos entregan los medios de prensa. La literatura, el estado del arte también nos señala que los medios de prensa en general, no solamente en pandemia, sino que en general, transmiten una imagen del profesor como una verdad única, es decir, asumen que la información es una información objetiva, irrefutable. Por lo tanto, hay aseveraciones yo diría aseveraciones bien fuertes acerca de lo que significa ser profesor en un medio de prensa, según estos autores. En segundo lugar, tienden a responsabilizar a los profesores por los resultados educativos, es decir, cuando los periódicos, los diarios, los medios de prensa hablan acerca de los resultados educativos, sobre la eficacia docente, la tendencia es a responsabilizarlos. Estudios estadounidenses, estudios europeos, muestran que
básicamente eso es lo que tienden a hacer los medios de comunicación. Y por otro lado, la información también se transmite con bastante sensacionalismo, lo que significa que se tienden a exacerbar ciertas funciones del profesor. Y ya vamos a ver más adelante cuando se presenten los resultados, cómo muchas veces los profesores pueden ser presentados como héroes, así como sucede con los profesionales de la salud, de la primera línea de atención. También los profesores pueden ser tipificados como verdaderos héroes, pero con un alto costo en términos de sacrificio personal. Y por último también hay bastante literatura que viene a advertir de que en situaciones de pandemia la sociedad en general, las comunidades se orientan al consumo de noticias. Por el estado de alerta necesitan informarse, por lo tanto tenemos un incremento del consumo de noticias en pandemia, tenemos medios de comunicación que transmiten identidades docentes, y que lo hacen como realidades irrefutables, que lo hacen con sensacionalismo muchas veces, y generalmente con responsabilización por los resultados educativos. Y eso genera ciertas construcciones de identidades profesionales, que es lo que nosotros queremos mostrar el día de hoy. Bueno, a partir de eso es que nosotros nos preguntamos, ¿qué, en el fondo, cómo explican estos medios de comunicación de prensa escrita en web? ¿Cómo explican el desarrollo y la identidad profesional del docente? ¿Cómo se construye y cómo se difunde noticiosamente esta identidad profesional durante una educación en contexto de emergencia? Así entonces buscamos determinar los roles, las funciones, las características que se le atribuyen a los profesores durante esta educación de emergencia, y noticias de prensa escrita en web. También buscamos describir el sentido que cobra la profesión docente desde estas teorías subjetivas de las noticias en web. Y por último, identificar qué competencias profesionales se están prescribiendo también desde estas noticias. Esto, DTS, significa teoría subjetiva, y básicamente es el paradigma o el programa de investigación desde donde nosotros hemos abordado este trabajo. Las teorías subjetivas son explicaciones, en palabras sencillas son las explicaciones que en general las personas construyen, elaboran en la vida cotidiana para justamente justificar comportamientos, anticiparse a la acción, representar de una manera más abstracta los fenómenos sociales y ambientales. Y nosotros nos interesamos justamente por estas teorías subjetivas en los medios de prensa escrita, es decir, cómo los medios de prensa escrita explican la identidad profesional del profesor en un contexto de educación de emergencia por pandemia. Bueno, con respecto al método, lo que nosotros llevamos a cabo fue un estudio de tipo documental. Utilizamos metodología cualitativa para trabajarlo, y bajo un diseño de estudio de caso. Utilizamos un muestreo intencionado y por conveniencia, que básicamente lo que buscaba este muestreo era noticias en prensa escrita, publicadas en web y en español desde el 11 de marzo de 2020, momento en que se declaró la pandemia por COVID-19, hasta el 1 de noviembre, que fue la búsqueda que nosotros estuvimos llevando a cabo, bajo ciertos criterios de inclusión y de exclusión. Primero, nosotros de alguna manera establecimos que en el título de la noticia se hiciera referencia a la figura del profesor, bajo la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, que la noticia sea generada por un medio de prensa escrita en web, que sea identificable el país de origen desde donde surge esta noticia, y dejamos fuera de la muestra a noticias que aparecieran en Facebook, en foros, en blog, y también nos concentramos en noticias referidas a profesores de educación preescolar, de educación primaria y de educación secundaria, y no así de la educación terciaria o universitaria, que tampoco las consideramos esas noticias. Bueno, así entonces nosotros usamos el siguiente motor de búsqueda en Google Noticias, entre comillas, profesor, / a pandemia o COVID-19. Eso nos permitió encontrar 64 noticias que cumplían con este motor de búsqueda. En base a los criterios de inclusión y de exclusión, finalmente quedaron 34 noticias. Esas 34 noticias nosotros las sometimos a análisis de datos cualitativos,
y usamos la técnica que se le denomina decodificación temática de Flick, que básicamente consiste en considerar a cada noticia como un caso en sí mismo o particular, y esa noticia lo que se hace es analizarla asignándole un lema representativo de la noticia, es como el título de la película, pero en este caso nosotros le colocábamos un título a cada noticia, eso es el lema. Además, sintetizábamos la información de esa noticia en función de las principales teorías subjetivas que daban cuenta de la identidad profesional del profesor en esa noticia. A eso se le denomina análisis intracaso. Posterior a eso se hace un análisis intercaso, se compara cada caso para llegar a elaborar una estructura común de temas, que es justamente lo que nosotros vamos a presentar en función de lo que es la identidad profesional, y ahí voy a dejar a mi colega ahora para que pueda hacer presentación de los resultados. No sé, colega, si sigo presentando yo o dejo de compartir y usted comparte pantalla. Sí, profesor, puede seguir compartiendo usted, por favor. Perfecto. Buenas tardes, me presento, yo soy Josefa Páez, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo de la investigación. Vamos a presentar los resultados de este estudio. Una vez realizado el análisis intracaso e intercaso que mencionó el profesor recién, lo que nosotros obtuvimos en primer lugar fue una categoría más general de las competencias de la profesión de profesor en contexto pandémico, y luego de eso profundizamos describiendo las características de la profesión docente y los sentidos que cobra esta profesión. Cabe destacar que estas dos últimas categorías emergieron de manera independiente dado la recurrencia de significados asociados a estas. Bueno, aquí tenemos la primera categoría, que es competencias docentes en pandemia, desde los medios de prensa escrita en web. Aquí se evidencia un conjunto de competencias necesarias para que el profesor despliegue en este contexto pandémico, que son las que estamos viendo aquí en pantalla. La primera que tenemos es conciencia y compromiso profesional, que se describe como responsabilidad por el propio desarrollo y el de otros, valor para luchar por la justicia social, conocimiento de la salud biopsicosocial de la comunidad y prosocialidad. Aquí tenemos una noticia a modo de ejemplo, la cual lleva por título Enseñar en pandemia, la realidad rural, no puedo ver aquí, la realidad rural explicada por sus docentes. Bueno, dice, recorren kilómetros para entregarles guías a sus alumnos. Una de ellas lo hace montada a una carreta. Esta noticia en específico hace alusión al compromiso profesional, que fue uno de los valores que obtuvimos de manera más recurrente en las noticias revisadas, entendiéndose que un profesor comprometido con su profesión es aquel que ejerce su profesión superando los obstáculos y ejerciendo un amplio rol social. Bueno, la segunda competencia que tenemos es ética y moral, que se entiende como modelar valores de sacrificio, integridad y superación. La tercera es aprendizaje autónomo y muy diverso. Bueno, estos aprendizajes son básicamente sobre herramientas, estrategias, roles y funciones para la enseñanza, en los cuales se destaca principalmente la gestión del tiempo para responder a la pandemia, también la capacidad para aprender múltiples funciones y las competencias artísticas, tecnológicas y de comunicador, además de abordaje de la salud biopsicosocial de la comunidad. Igual me gustaría destacar que, por ejemplo, en esta competencia en específico había muchísimas noticias que expresaban que la pandemia era una excelente oportunidad para que los profesores aprendieran. Bueno, la que tenemos, la siguiente, es tolerancia a la frustración, que significa básicamente ser tolerante en el ejercicio de una profesión que tiene recursos limitados y elevadas exigencias. La siguiente es la innovación, la cual se entiende como calidad para adecuar la enseñanza y además de esto asegurar la calidad educativa. En esta competencia en específico tuvimos muchas noticias, muchos casos que hacían referencia a ella. Por ejemplo, por mencionar algunas, habían unas que decían que un profesor se disfrazaba de diferentes superhéroes para dictar sus clases online, o que un liceo estaba dictando sus clases por radio, también que un profesor, por ejemplo, había hecho el rap del COVID-19 para sus alumnos, entre muchísimas otras. Bueno, luego tenemos la eficiencia, que la eficiencia, bueno, esta competencia se entiende como principalmente
Perdón, me perdí. Estaba aquí en la eficiencia. Ya, disculpen. Bueno, la eficiencia ¿sí? se entiende principalmente como cumplir multiplicidad de roles y funciones educativas y sociales. Y bueno, la última que tenemos es el engagement, que se entiende como involucramiento en la profesión y también persistencia en la tarea. Aquí también voy a mencionar otra noticia, en la cual un profesor precisamente expresaba que ellos, los profesores, actualmente se están manteniendo comunicados todo el tiempo, que se están entregando recursos y dando retroalimentación incluso a la 1 de la mañana. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Ya. Bueno, aquí tenemos la segunda categoría, que es ejercicio de la profesión de profesor en pandemia. Bueno, la prensa escrita revisada identifica esta categoría en base a un conjunto de características psicológicas de personalidad necesarias para desplegar en la pandemia, también un exigente rol social que trasciende lo educativo y una gran cantidad de saberes y prácticas pedagógicas. También en las teorías subjetivas reconstruidas se identifica la figura del profesor con diferentes sentidos y prácticas pedagógicas que orientan su quehacer, que son las que están en el centro. La primera que tenemos es profesión como desafío, que bueno, básicamente la prensa escrita demanda que el profesor vea el contexto pandémico como un desafío para ejercer su profesión debido a la gran cantidad de problemas que se presentan en este contexto, como son la escasez del tiempo, la duplicidad de funciones, la sobrecarga laboral, entre otras. La segunda que tenemos es la innovación en la enseñanza. Que bueno, la innovación en la enseñanza, aquí se demanda que el profesor sea altamente creativo, que pueda integrar una gran cantidad de saberes, pero no solamente para que se asegure la calidad de la enseñanza, sino que también para que se adecue a esta realidad altamente cambiable e imprevisible. La siguiente que tenemos es la complejidad de objetivos, que como mencioné anteriormente, se demanda que la enseñanza sea eficiente, pero también que se aborde la salud biopsicosocial tanto de los estudiantes como de sus familias. Por ejemplo, aquí voy a mencionar un caso en el que se expresaba que la Comunidad de Madrid iba a formar docentes de la región para contrarrestar posibles efectos psicológicos derivados del COVID-19 en sus alumnos. Bueno, esta iniciativa había sido ofrecida por el Centro Regional de Innovación y Formación de Profesores y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Luego tenemos la flexibilidad y la calidad, en donde se entiende que las prácticas pedagógicas en este contexto están en el difícil equilibrio entre adecuarse a la realidad que hay ahora y mantener la calidad. Básicamente se identifica al profesor como un profesional que va a ser capaz de cumplir ambas exigencias. Bueno, luego tenemos las características de personalidad necesarias de desplegar en el contexto pandémico, entendiéndose que este contexto está caracterizado por la inseguridad, la inestabilidad, la precariedad y el peligro. Y en las teorías subjetivas que nosotros reconstruimos, se entiende que el docente debe desplegar como parte de su identidad profesional creatividad, resiliencia y perseverancia para lograr adecuar la enseñanza de una manera eficiente. Por otro lado, tenemos la función social, y aquí las teorías subjetivas reconstruidas le asignan al profesor un rol social que trasciende lo educativo, que deja en segundo plano la identidad personal y que posiciona al profesor como una figura de valoración social. Pero, ¿por qué el profesor se posicionaría como una figura de valoración social en este contexto? Bueno, es precisamente por eso, por trascender el rol educativo en función de un rol de apoyo social. Y entendiendo que el profesor en este contexto se le exige mucho más que educar, bueno, lo que él debe hacer en este contexto es ser consciente de los problemas sociales y el sufrimiento de las comunidades afectadas por la pandemia. También debe organizar acciones altruistas de donación para quienes lo requieran. Debe monitorear que las políticas públicas aseguren la salud de sus estudiantes al momento de retornar a las clases presenciales, entre muchísimas otras acciones. Aquí, por ejemplo, voy a mencionar dos casos. El primero era una noticia que expresaba que un profesor había recopilado víveres para entregarle a personas de escasos recursos para que pudieran sobrellevar la pandemia. También había otra noticia que era de la ciudad de donde somos nosotros, que es Copiapó, en la cual decía que un grupo de profesores se había unido para regalar pan amasado y frazada a los estudiantes de ese liceo.
Bueno, y por último tenemos el saber más generalista e integral. Los medios de prensa escrita identifican al profesor con un conjunto de saberes necesarios para el ejercicio de su profesión. ¿Puede avanzar la diapositiva, por favor? Bueno, en relación a esto, las teorías subjetivas reconstruidas implican que el profesor en un contexto pandémico deba dominar conocimientos sobre la pandemia y cómo superarla, que domine conocimientos sobre las necesidades y problemáticas de los estudiantes y también conocimientos sobre cómo trabajar en equipo para desarrollar un rol social y educativo. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo al profesor se le identifica con un conocimiento más generalista que especialista, que va a tener la capacidad de realizar labores de cualquier oficio o profesión por el hecho de ser profesor. Aquí me gustaría mencionar un caso más, una noticia más para finalizar, la cual decía que en Monte Líbano un profesor estaba dictando clases de meditación para sus alumnos, en el cual se resaltaba el hecho de que el profesor dominara conocimientos que no eran precisamente de su área. Bueno, y ahora vamos a pasar a la tercera y última categoría de los resultados que la va a presentar Paula a continuación. Ya. Sí, continuando con la parte de los resultados, la tercera y última categoría que hace referencia a los valores con que se identifica el profesor en pandemia. Como primer apartado, hace mención a que si eres profesor en pandemia, debes ser heroico. Primero quiero contrastarla con ejemplos de noticias y luego voy a dar cada significado de cada valor. Bueno, tenemos dos casos en el primer ser heroico. El caso 2, de la muestra que se tomó, dice lo siguiente: entre ovaciones dan de alta profesor que superó el COVID-19 en Lázaro Cárdenas. Y el caso 7 de la muestra dice: con el fallecimiento del profesor, varios educadores que resultaron positivos con COVID-19 están en mejoría. Sus alumnos han tomado conciencia, ellos se reconocen como el primer eslabón de contagio. Entonces, ¿qué quiere decir el apartado de si eres profesor en pandemia debes ser heroico? Heroico es una teoría subjetiva que hace alusión a que el docente se transforma de una figura en héroe o heroína cuando supera la enfermedad pandémica. Un ejemplo puede ser cuando muestra disposición o trabaja estando contagiado, incluso puede hasta fallecer por poseer la enfermedad. ¿Qué genera esto entonces? Genera un reconocimiento social por la labor del profesor, entonces se considera un héroe. En el segundo apartado, que dice, si eres profesor en pandemia, debes ser prosocial, que ya lo hemos mencionado varias veces anteriormente, hay una noticia en especial, que es el caso número 20, que dice, profesor regala el cheque de estímulo de COVID-19 para pagar los servicios públicos de sus estudiantes, que principalmente se hace referencia en la imagen que se muestra en la diapositiva. Entonces, vemos al profesor como un agente prosocial cuando está en un contexto pandémico que se espera que los profesores donen sus propios recursos y a la vez organicen actividades de ayuda para la comunidad afectada, en este caso la población estudiantil. Y la finalidad de la prosocialidad en esto quiere decir que contribuye a la superación de la emergencia. Luego de eso tenemos el otro apartado que menciona que si eres profesor en pandemia, debes ser un ejemplo social. El ejemplo social, entonces, a través del caso número 21, dice lo siguiente: el papel importante que han jugado en el desarrollo de la educación son los profesores. Ellos han cubierto una gran tarea porque han buscado la manera de no perder contacto con sus alumnos. Entonces, este valor de ejemplo social en un profesor en pandemia es un modelo de perseverancia, de esfuerzo, sacrificio, compromiso, autocrítica y de mucho crecimiento personal. Entonces, así, recibe un reconocimiento y una valoración por la sociedad. Dentro del otro apartado que menciona que si eres profesor en pandemia debe ser sacrificado, la noticia es la siguiente. Una profesora relata: siento angustia por haber podido contagiar a personas tan cercanas a mí y a las que le podría complicar seriamente la vida. A la vez, una enorme responsabilidad por transmitirles mi situación a todas ellas, para que se pusieran en guardia y en manos de las autoridades sanitarias, y también que se activase el protocolo del colegio o de la escuela.
En este caso, si eres profesor en pandemia debe ser certificado, menciona que esta teoría subjetiva es reconstruida. Identifica como valor deseable en el rol del docente ser sacrificado. ¿Por qué? Porque arriesga su tiempo personal para el ejercicio de un rol social y profesional. Es así como los profesores, los docentes o maestros, de manera individual y también como establecimientos educacionales, priorizan el cuidado de los estudiantes o alumnos y dejan de lado y en segundo plano el estado de salud de los docentes. Y también así se observa la precariedad de materiales para paliar las necesidades de los docentes, más en este sistema educativo que ahora mayormente es virtual. Y por último apartado tenemos, si eres profesor en pandemia, debes ser comprometido. Tenemos la noticia del caso número 28, que dice lo siguiente. En carro de mula, los profesores llegan de casa en casa, de finca en finca y de vereda en vereda hasta sus alumnos, para entregarles los módulos que han diseñado en escrito, entendiendo las dificultades de conectividad virtual propias de la población, y que muchos países también tienen este típico problema, ya que el ser comprometido principalmente es el compromiso profesional, que también anteriormente fue dicho, es el valor que se destaca frecuentemente en las noticias que revisamos, que también alude a que cumple con el rol educativo superando los obstáculos y que ejerce un amplio rol social de ayuda. Eso es ser comprometido con su profesión. A la vez los profesores, los docentes, también comunican, informan, sensibilizan, monitorean, orientan y proporcionan apoyo material y a la vez psicosocial. Esta sería la tercera categoría, que es valores con que se identifica el profesor en pandemia. Y ahora, a modo de cierre, como conclusión, tenemos este esquema que da respuesta a estas 5 características, roles o funciones, ya que los medios de comunicación cumplen un rol bastante importante en la construcción y difusión de identidad docente, atribuyendo entonces, lo que mencionaba anterior, características, roles, funciones, bajo este contexto de educación de emergencia. Por lo que dice aquí, ubicamos estas 5 características como el exigente rol social educativo, que se ha mencionado mucho, prosocialidad heroica, sentidos de lo educativo que se priorizan en la identidad laboral antes que la personal y familiar, el saber generalista e integral, y que las características cognitivas son muy exigentes, por ejemplo, la elevada eficiencia, la creatividad y el aprendizaje eficiente. Esto posiciona al docente, al profesor, en un estatus social, donde si él logra rescatar todas estas características, todos estos roles, puede lograr una resiliencia, o sea, puede seguir adelante con su rol profesional. Sin embargo, si ellos no pueden o no se sienten aptos para cumplir una de estas características, se dotan de emociones negativas y a la vez deterioran su salud mental y laboral. Tenemos también como conclusión sugerencias de algunos de los autores que revisamos en la investigación, que señalan lo siguiente, que la formación inicial incluye el desarrollo sistemático de la identidad profesional docente, que la relevancia de formar a los futuros profesores en educación de emergencia es fundamental. Los gremios de los docentes deben difundir socialmente su función para promover una identidad profesional que equilibre los sentidos dados por la prensa, y la importancia de desarrollar una identidad profesional cuestionadora que sea crítica de lo social y que a la vez sea transformadora de las representaciones sociales de la profesión. Esto genera de estos autores la impresión de los profesores en formación y en servicio deben desarrollar capacidades para el autocuidado de la salud laboral y recibir apoyo al respecto. Gestión del tiempo, consumo de información en pandemia y apoyo de la salud mental, que sería lo ideal para entregarle como herramientas a los docentes para que puedan tener resiliencia a la vez de entregar enseñanzas. No sé si el profesor David quiere agregar algo más a modo de conclusión.
Gracias, Paula. Solamente destacar, así como digamos una conclusión bien general, que los medios de prensa escrita en web se consumen elevadamente durante un contexto de educación de emergencia por COVID-19. Estos medios de prensa constantemente están informando de lo que significa ser profesor en pandemia, por lo tanto van construyendo identidades profesionales. Los medios de prensa, según la literatura, entregan esta información de manera sensacionalista, como una verdad única, ¿cierto? Y por lo tanto, muchas veces la sociedad no cuestiona esta información, no la somete a juicio o a reflexión. Y por lo tanto puede generar ciertas demandas, ciertas representaciones sociales de lo que significa ser profesor, y en los mismos profesores también tensionar su identidad profesional, como yo lo comentaba, por la exigencia social de cumplir un rol que está bastante sobreexigido por lo que nosotros encontramos, que yo diría que el elemento central es tipificarlo como héroe, que sería la prosocialidad heroica, cuando logran responder a estas elevadas exigencias que de alguna manera conflictúan su propia identidad personal y familiar, porque tienen que desplegar una gran cantidad de recursos cognitivos y de tiempo para poder justamente responder a estas exigencias sociales, y de esa forma lograr mantener el estatus social de la profesión. Por el contrario, se corre el riesgo justamente de perder el estatus social de la profesión, ser enjuiciado socialmente, y por lo tanto poner en declive su salud laboral en general. Eso, bueno, acá nosotros tenemos las referencias bibliográficas por si alguien se interesa en profundizar un poco más sobre eso, y nos gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones al respecto. Estamos abiertos ya a responderles.